Hola compañeros, buenos días, tardes o noches. En este video les vamos a presentar un tutorial cortito sobre Python. Para empezar, para poder ejecutar Python, necesitaremos primero descargar el launcher de Anaconda, que lo pueden descargar gratis en internet, y abrir un cuaderno en Jupyter, como lo estoy haciendo ahora, o lo podrían hacer también por medio de Google Colab, Collaboratory, que se pueden hacer cuadernos de Python online. Hoy vamos a hacer un tutorial muy pequeño sobre unos pequeños datos como muy importantes, que sería cómo importar una base de datos a Python, entender el funcionamiento básico de Python, cómo visualizar datos, tanto en tablas como en gráficos, y vamos a ver cómo cambiar nombres a las columnas, todo esto para manejo de bases de datos. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo primero que se hace? Si uno quiere para temas estéticos, uno primero hace un título. Para esto nos paramos en en la primera celda, nos vamos a la opción de Cell Type y Markdown. Esto nos permite crear títulos y escribir. Entonces vamos a escribir lo que vamos a hacer hoy. Tutorial básico de Python. Para ejecutar una línea de código tenemos que presionar Control Enter o Shift Enter. Cuando damos Control Enter se ejecuta la línea de código y no pasa más nada. Sin embargo, si damos Shift Enter se ejecuta la línea de código y además nos abre una nueva línea de código justo debajo. Em, una vez hecho esto, primero tengo que explicar que Python funciona con librerías. Como estamos en Jupyter y en Google Colaboratory también ocurre, hay ciertas librerías que ya vienen descargadas con, con Jupyter y con Anaconda. Sin embargo, estas no están cargadas, por lo que las debemos cargar. En este caso vamos a utilizar solamente dos librerías, que van a ser NumPy y Pandas. Entonces lo primero que tenemos que hacer para llamarlas es utilizar el comando import. Entonces vamos a llamar a NumPy y le vamos a poner as. As va a ser el nombre con el que vamos a llamar a la librería cada vez que la vayamos a utilizar. Entonces para abreviar NumPy la vamos a llamar como np y también vamos a importar pandas como pd pandas. NumPy es algo que nos va a permitir hacer operaciones matemáticas con Python y Pandas nos va a permitir el importar bases de datos y manejarlas, un manejo básico. Shift Enter. Este asterisco que salió acá significa que la línea de código se está cargando para ser corrida. Una vez ya se completa, vemos la entrada que se completó, que es la primera entrada. Eso significa que se completó con éxito. En, un, en, próxima, en una línea me equivocaré para que vean o sea, qué ocurre cuando una línea de código no se ejecuta propiamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darle un nombre al documento con el que vamos a trabajar. A este lo vamos a llamar documento. Así es como vamos a definir a la ruta del documento. Una vez acá, lo que tenemos que hacer es copiar y pegar la ruta de acceso del documento, lo cual hacemos mediante el gestor de archivos, es simplemente pegarlo aquí. Y acá tenemos que tener mucho cuidado, porque en caso de Windows, para que se pueda leer la dirección, no basta con que tenga un slash, tiene que tener dos slashes. Entonces las ponemos, dos slashes en cada uno de estos slashes. Entonces le damos ahora Shift Enter. Esta ruta de acceso quedó definida como documento. Es así como acabamos de llamar digamos que a esta entrada, ¿sí? Queremos que se ejecutó con éxito. Ahora, para la lectura de datos,
vamos a darle un nombre ahora sí a la base de datos. Vamos a llamarle datos. Bueno, vamos a llamarle USD COP, que son los datos con los que vamos a trabajar. Ahora vamos a utilizar esta librería que importamos aquí, pandas. Entonces, pandas lo importamos como PD, entonces escribimos PD punto se utiliza para definir las funciones de la librería, que es algo parecido a lo que ocurre cuando estábamos trabajando con Visual Basics. En este caso, punto es para las funciones de una librería. En este caso vamos a utilizar read Excel porque el documento está en Excel. También se puede utilizar read CSV para leer documentos en CSV, o sea, separados por comas. Si estamos a media escritura de un comando, podemos oprimir la tecla tabulador y Jupyter nos lo va a rellenar de manera automática. Entonces, dentro de los paréntesis, que son los argumentos de la función, vamos a poner primero la ruta de nuestro documento, que ya la definimos como documento. Entonces, por eso que pongo aquí documento, coma, para dar el siguiente argumento, y ahora voy a poner sheet name. Sheet name es para poner el nombre de la hoja que quiero extraer del documento de Excel que acabo de importar. Aquí simplemente debo poner el nombre. En este caso es USD COP. Enter, no control enter, sino enter USD COP. Ahora sí damos control enter y acá podemos visualizar los datos que tenemos, que son fecha. Tenemos datos desde el mes de octubre de 2010 hasta octubre de 2022 con los precios del dólar peso, que es esto, USD COP, dólar peso. ¿Qué pasa si estamos acá y no tenemos una línea? Es tan sencillo como o oprimir aquí en Insert Cell Below, en esta crucecita de aquí, o como en un espacio vacío hacer doble clic. ¿Qué pasa si tengo muchas celdas que no necesito? Me voy acá a Edit, Delete Cells y de nuevo Delete Cells. Y ahora tengo una que es en la que voy a seguir escribiendo. ¿Qué pasa si quiero manipular el nombre de un título de una de las columnas? Sencillo. Lo que tenemos que hacer es utilizar un comando que se llama, primero tenemos que poner el nombre de los datos, en este caso usdcop.rename, que significa renombrar, y abrimos paréntesis. Entonces, ¿qué queremos renombrar? Columnas. Entonces lo escribimos en inglés, columns. Dos puntos, abrimos llaves y ponemos el nombre de la columna que queremos renombrar. En este caso, yo no quiero que la columna se llame último, sino quiero que se llame precio. Entonces escribimos último, dos puntos. Los dos puntos los ponemos para ver en qué la queremos convertir, el nombre de esa columna. Ahora se llama, mira, aquí lo escribí mal. Bueno, dejémoslo así, para mostrarles qué ocurre cuando uno comete un error. Lo tenemos como último. Yo quiero que se llame precio, ¿verdad? Porque es una la tasa de cambio USD COP. Entonces quiero que se llame precio. Ahora le damos control enter. ¿Y qué pasó? No ocurrió nada, se sigue llamando igual. ¿Por qué? Porque escribimos mal el nombre último. Entonces ahora lo escribimos bien y ahora vemos que sí cambia el nombre. Ahora sí tenemos el nombre fecha y precio en vez de fecha y último. Insertamos una celda abajo y ahora vamos a graficar esta información que tenemos acá. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, al igual que acá, es poner el nombre de los datos que tenemos. Entonces, primero debemos poner USD COP plot
Vamos primero por lo básico y lo vamos a ir haciendo un poco más complejo. El gráfico más básico es usdcop.plot. Nos va a hacer un gráfico de línea, muy sencillo. Pero que nos va a mostrar esta información. ¿Qué ocurre? Está tomando como una fila el conteo de datos, desde 0 hasta 144. Por eso es que nos está mostrando en este eje esto, y aquí nos está mostrando años, interpreto que será. Y acá nos está mostrando fecha en el eje y como números en el eje X, lo cual no debería estar pasando. Además, nos sigue mostrando un último. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí nos hace falta un argumento para la función, que es el inPlace, con N, inPlace. ¿Para qué nos sirve este inPlace? Es para que esta modificación que acabamos de hacer del nombre de la columna se mantenga para siempre en nuestra base de datos. Entonces le tenemos que poner true, o sea, verdadero, inPlace true. Control Enter. Y Control Enter. Vemos que ahora está precio y ahora se mantendrá. Volvamos a dar Control Enter acá y ahora vemos que ya no nos aparece último. Ahora sí nos aparece lo que queremos, que es precio. Pero no hemos solucionado este problema. Primero, lo que podemos hacer es empezar por especificar qué queremos. La función de plot nos sirve para graficar, pues para hacer diferentes tipos de gráficos, ¿verdad? En este caso queremos un gráfico de línea. También se pueden hacer gráficos de pie, histogramas, de todo. Pero por ahora vamos a hacer un gráfico de línea. ¿Qué argumentos necesita esta función? Primero le tenemos que dar un eje X, tenemos que darle un eje Y. Bueno, eso, empecemos por darle los ejes. Primero, en el eje X, ¿qué queremos? Lo más lógico es que nosotros queramos en el eje X a la fecha. Entonces pongamos x igual a fecha entre comillas, porque esto es un nombre, no es un número. Por eso la debemos poner entre comillas, porque es texto, básicamente. Y en el eje Y queremos el precio. Ahora ya no se llama último, recordemos, se llama precio. Damos Control Enter y ahora sí tenemos lo que queremos. Esta es la evolución de la tasa de cambio dólar peso desde octubre de 2010 hasta octubre de 2022. Vemos una subida de más del 100% que, bueno, ha sido movida por diferentes factores a lo largo del tiempo que nos ha hecho devaluar nuestra moneda. Pero bueno, no es el caso. Ahora, ¿qué queremos? Queremos darle más detalle, ¿no? Vamos a darle un título. Para título escribimos title, abrimos comillas y el nombre de título, o sea, el nombre que le queremos poner como título. Entonces, vamos a poner dólar peso colombiano. Desde el 2010 hasta 2022. Control Enter y vemos que aquí tenemos justo el título que acabamos de poner. Como un detalle más, si vemos que si se nos hace este gráfico muy pequeño, podemos utilizar la función fixsize. Por poner un número 12.5, Control Enter. Aquí acabo de cometer un error. Y así es como luce cuando uno comete un error, un syntax error, y es que uno no ha escrito bien un argumento de la función. ¿Cuál es? Es este de fixsize. Uno siempre debe utilizar un igual. Que lo olvidé, pero me sirve muy bien para mostrar qué es lo que ocurre. Y ahora, como vemos, el tamaño de la figura ha cambiado. Ahora es más grande y podemos observarla con más detalle. Queremos que ocupe toda la línea, démosle un tamaño 15, 15.6.
Y aquí lo tenemos. Ahora nos ocupa todo este espacio de acá, justo como queríamos. Probemos qué pasa si le damos a histograma. Histograma, aquí también tenemos, digamos que nos da una frecuencia de datos. Bueno, sabemos que el histograma funciona con frecuencias, pero a pesar de que estos datos no son los indicados para este tipo de gráfico, sirve para darles una idea de cómo luce graficado este tipo de gráfico. Si tuviéramos los datos pertinentes para este tipo de gráfico, pues los podríamos hacer sin ningún problema. Y eso es lo que les quería mostrar. Básicamente eso, un poco de manejo de base de datos, renombrar las columnas, importar, bueno, primero que nada, pues funcionamiento de librerías, importar datos, renombrar columnas y graficar, que es una de las cosas tan útiles que se pueden hacer con Python. Como un bonus, quiero también mostrarles una aplicación a manejo de base de datos de empresa. Primero, he nombrado la ruta de acceso al archivo y he importado los datos que he llamado dbs con pd.readExcel, db, que es la ruta, y sheetName, ventas. Y acá tenemos el documento, bueno, la tabla de ventas, pues. Tenemos columna de ID de cliente, departamento, fecha de compra, método de pago, descuento, ID de producto, nombre de producto, categoría y precio unitario, que está mal escrito también, lo vamos a renombrar en este caso. Y vamos a renombrar esta columna de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es dbf.rename columns puntos llaves, nombre de la columna, está mal escrita, y cómo queremos que se llame. Entonces, precio unitario, ahí bien escrito. No olvidemos el in place para que el cambio se aplique de manera permanente in place true. Y ahora podemos mostrar de nuevo la base de datos y vemos que se ha aplicado este cambio, precio unitario. Ahora, si yo quiero hacer un análisis más a profundidad, ¿qué yo querría que pasara? Yo querría que la columna de precio unitario se multiplicara con cantidad, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en este pequeño espacio de tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el nombre de nuestro data frame. Y vamos a escribir el nombre de una nueva columna. Vamos a escribirla como total, por ejemplo, total. Dos puntos y vamos a hacer una operación entre columnas. Para esto tenemos que escribir el nombre de nuestro data frame y entre corchetes el nombre de la columna que queremos operar. Entonces queremos el precio unitario multiplicado por cantidad. ¿Cómo multiplicamos? Con el asterisco. Shift Enter y se ha aplicado. Vamos de nuevo a mostrar el data frame, a ver qué ha pasado. Y resulta que se ha añadido una nueva columna que se llama total, que es efectivamente la multiplicación entre precio unitario y cantidad. Y de esta misma manera podemos crear nuevas columnas, enriquecer nuestro análisis y crear nuevos data frames y hacer mejores cosas y más innovadoras con Python. Y hasta aquí este tutorial de introducción.
Gracias.